¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidas a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un tema que siempre será apasionante oír hablar de él, porque es el tema que de alguna manera nos ha traído como los fundamentos, digamos, de las fundaciones de diferentes culturas en el mundo. Es el tema de la mitología. Muchas veces se ha pensado, se relaciona el tema de la mitología con el tema de lo religioso, pero con el tiempo esos dos temitas como que se desligaron. Y además, cuando uno oye hablar de mitología, necesariamente como que la imaginación se le va para la mitología griega. Qué bueno sería entonces que hablara en este programa acerca de la otra historia de la mitología. A ver, primero que todo, las mitologías son de cada cultura. Cada cultura establece una forma de narrar el mundo a través de la percepción y la apariencia que ese mundo tiene. Por ejemplo, cuando el hombre no es capaz de racionalizar algo, pero siente que existe ese algo, lo va convirtiendo en una forma de mitología. Eso es, por ejemplo, el hombre primitivo, aclarando que el hombre primitivo no es el más salvaje, sino el primer hombre o los primeros hombres. Entonces, estos son los primeros hombres. Van a mirar la lluvia y se van a hacer una pregunta: ¿de dónde viene la lluvia? Alguien la tiene que lanzar desde arriba. De ahí que los egipcios creen figuras que dan la lluvia, por ejemplo. El trueno, ¿de dónde viene el trueno? ¿Quién lanza el trueno? Para esto, los griegos crean un dios, los germanos crean un dios, el viento, que les plantea cosas muy interesantes, por ejemplo, cómo es algo que me toca, algo que se lleva las cosas, pero que yo no puedo coger. Entonces hay que crear alguien que sea eso. En el mundo de la mitología, entonces nos vamos a encontrar como con 4 estadios primeros. Primero, estadio de la comprensión del mundo. De ahí que muchas mitologías se confundan con cosmogonías, porque siempre la gran pregunta humana ha sido ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Luego las religiones van a tratar de racionalizar más el acontecimiento o de darle un mayor sentido. Entonces el primer estadio es la creación de los dioses, que serían el previo al hombre. Dioses que no dependen de la vida, que no dependen de leyes como las humanas. Por ejemplo, los griegos van a entender que Atenea, que es la diosa de la sabiduría, es la Minerva griega, es alguien que le enseña al hombre a usar las leyes, pero que no se mete en las leyes del hombre. O sea, ¿de dónde viene que nos tengamos que organizar? Alguien superior a nosotros nos tiene que decir cómo organizarnos. Es el caso, por ejemplo, uno de los últimos dioses griegos, que es Asclepio. De ahí viene la medicina, de Asclepio o Esculapio, donde hay una cosa muy linda, porque Asclepio empieza a hacer una tarea y los hombres no se mueren. Hefestos, que está en el Hades, se le queja a los dioses de que la gente no se está muriendo, que qué está pasando, que a él le hace falta muertos en el Hades. Y los dioses se reúnen con Asclepio y le dicen: te vamos a tener que prohibir el oficio. Y Asclepio dice: no, es que yo lo único que hago es que duren un poquito más y sientan menos dolor. Y Zeus llega a la conclusión de que sí, que de todas maneras se van a morir, pero van a sufrir menos. Y eso es algo que se le otorga a Asclepio, y que en términos de mitología seguimos usando un montón de términos de Asclepio. Y en griego, saludar a otro, decirle hola, es giazu. Giazu traduce que tenga salud. Giazu, Guía, era la hija de Asclepio y se llamaba Salud.
Por eso nosotros seguimos, por ejemplo, usando términos mitológicos como te mando saludes, quiero espero que estés bien. Donde a partir de ese elemento mitológico queremos, además que se vuelve ético, queremos que el otro siga vivo para volverlo a ver. Y a partir de ahí el otro me es necesario porque precisamente por eso le ofrezco saludes, para que siga con vida. Entonces el primer estadio es los dioses están por encima de nosotros. ¿Cómo conciben los hombres primitivos a los dioses? Sean los persas, sean los griegos, sean la gente de la media luna fértil, o sea, los semitas. Van a entender a los dioses como aquello que siempre sigue una ley y nunca se equivocan en la ley. Que además es una cosa tremenda porque, por ejemplo, el sol se vuelve Dios porque siempre cumple con la ley de aparecer por el oriente y esconderse por el occidente. Nunca se equivoca en su tarea. La luna cumple con la tarea de ser luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente y nunca cambia la ley. El único que cambia la ley es el hombre y eso hace que lo ubiquen como un ser por debajo del mundo de los dioses. Hay un segundo estadio para la mitología y es tratar de explicarse el origen de las pasiones, el origen de la ira, el origen de la lujuria, el origen de la envidia. Eso debe tener algún origen porque no está en ninguna parte. Entonces a partir de ahí los dioses se comportan como humanos, pero desaforando todas sus pasiones. Es el caso de Zeus, por ejemplo. Es el caso de Thor, de Odín, en las literaturas germánicas. Y en digamos que en ese entendimiento de las pasiones de los dioses, el hombre comienza a legislarse, porque encuentra que los dioses no gozan con eso, que se meten en problemas con eso. Y eso daría como origen a las primeras morales, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Esa mitología también sirve para resolver, hay una tercera fase que sirve para resolver preguntas de contenido filosófico muy fuertes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Y los griegos se crean un dios que se llama Cronos. De ahí, bueno, pues cronómetro, viene tiempo, cronología, crónica, etc. ¿Y qué hace Cronos? Que después en el mundo latino va a ser Saturno. Cronos devora a sus propios hijos, que es lo que hace el tiempo con nosotros. Después Séneca, uno de los grandes filósofos latinos y padres de la moral, va a decir, nosotros mientras el tiempo corre lo único que hacemos es acumular muerte y llegamos muertos a la muerte, porque todo pasado es muerte acumulada. Por ejemplo, es una cosa miedosísima, pero fundamentados en eso, en que Cronos, desde el momento en que yo nazco, me comienza a devorar. Ahora, ellos tienen que crear imágenes para que la gente entienda qué es de lo que se está hablando. Claro. Y eso legitima de pronto el origen de la filosofía jónica, los presocráticos, que es gente que conoce muy bien los mitos y que va dando cuenta de que dentro del mito hay algo muy importante y es una primera respuesta a una pregunta que la razón no es capaz todavía de responder. Y luego viene el mito, una cuarta fase para el mito, y es este mito que le permite al hombre tener momentos en la historia. O sea, establecer en tal época pasó tal cosa, en tal época pasó tal otra, en tal época pasó tal otra. Es lo que se llama los mitos fundantes, el mito fundacional, donde cada grupo humano busca tener un origen
que tiene que ver o con dioses o con designados de Dios en la tierra. Por ejemplo, en este momento el rey de España desciende de Hércules, y eso es lo que le da poder a la dinastía de los Borbones, que ellos vienen de Hércules. Julio César se autonombró Dios, pero él sabe, la gente que hacía el árbol genealógico de César estableció que venía de Apolo. O sea, así son todos los pueblos, incluso los norteamericanos van a crear un mito tremendo que se llama el destino manifiesto. O sea, cómo ellos son escogidos por Dios como la nueva Israel, y a partir de ahí tienen una tarea en el mundo, y esa tarea en el mundo es sagrada. En ese destino manifiesto, de pronto, como habíamos comentado muy rápido por algún programa, crean una diosa que se llama la diosa Columbia, que es la estatua de la libertad a la entrada de Nueva York. Esa diosa Columbia es la que ilumina el destino manifiesto de los norteamericanos, o sea, cumple con el papel del arcángel Uriel, que es el que da la luz, es el que ilumina el camino. Por eso esa estatua de la libertad tiene una antorcha en la mano, y eso le está diciendo a los norteamericanos que su destino manifiesto es la luz de la libertad, por ejemplo. Luego van a crear otro mito que es moderno, porque todo eso lo estamos viendo nosotros, el mito del tío Sam. El tío Sam es un ciudadano, encarna el espíritu norteamericano y le está diciendo a los norteamericanos qué deben hacer. Hay un momento en que en un afiche el tío Sam dice, I want you, yo te necesito. Y de esa manera se van al ejército, hacen tareas X, Y, etc. Y el último gran mito que se apoderó de las Navidades es que el Papá Noel, que tampoco existe, por más que queramos buscarle origen en San Nicolás, en obispos por allá perdidos en Rusia. Ese muñequito, porque es un muñequito hecho por un dibujante de la revista Harper's, y que se va a volver gordito cuando lo compra Coca-Cola en 1931. Y le ponen señora, y le ponen siervos, y le ponen un taller en el Polo Norte. Es el último gran mito moderno, es que lo estamos admitiendo como una cosa cierta. Y muchos historiadores han tratado de buscarle origen, pero es una creación del destino manifiesto de los norteamericanos. Pero son creaciones racionales que no tendrían nada que ver con los mitos antiguos. Es que es el mismo papel. Es que cada tanto el hombre es primitivo. ¿Cuándo es primitivo el hombre? Cuando la razón no es capaz de responder a la pregunta que se hace. En ese momento se vuelve mitológico. Por ejemplo, en este momento la gran mitología que nosotros estamos manejando es la mitología sobre la tecnología. Nadie, aceptamos alegremente, y una cantidad de gente acepta que las máquinas piensan. Una máquina no piensa. Una máquina está programada para que dé unos resultados previstos. La máquina siempre es objetiva, y lo que es peor, la máquina siempre es autista. No importa qué máquina sea, porque quien la diseñó estableció un sistema donde la máquina no toma decisiones. La máquina simplemente reacciona a un estímulo previsto. Aun cuando dicen que las máquinas pueden construir máquinas, sí, claro que las pueden construir, pero la máquina nunca es subjetiva. Al no ser subjetiva, no puede sentir, y al no sentir, no se hace ninguna pregunta. Pero Memo, esos mitos estadounidenses que usted nos acaba de mencionar, no están resolviendo, como yo los logro entender, no están resolviendo algo que ellos no se hayan podido explicar, sino que simplemente están como moviendo a la masa hacia un objetivo. Siempre ha sido así. O sea, toda la mitología se crea para que el hombre obedezca.
Desde que uno lee, por ejemplo, las primeras epopeyas, Valmiki en la India, por ejemplo, el Gilgamesh, es el hombre en posición de obediencia. Mire lo que está pasando y mire lo que a usted le puede pasar. Entonces simplemente el mito aparece como una forma de crear unos grupos que admiten al mito y le obedecen al mito. Por ejemplo, no es de extrañar de que cuando se hacen los 10 mandamientos, que se repiten para que la gente no le olvide. En el Deuteronomio, Moisés vuelve y repite los 10 mandamientos. ¿Cierto? No solamente aparecen en el libro del Éxodo, haciendo mucho hincapié en no adorar ídolos. O sea, en no adorar cosas que el hombre hace. Porque yo no puedo adorar una máquina porque yo mismo hice la máquina. O sea, yo no puedo adorar una estatua que yo mismo fabriqué. Entonces, ¿por qué repiten y le hacen tanto énfasis a esto? Por el miedo a crear mitologías. Mitologías que se salen del mundo racional y que se van a convertir en formas de dominio sobre el otro. Que es muy interesante, porque hablando de mitología, la vez que la mitología no se ha detenido. La mitología no es nada que haga parte del mundo de los sumerios, de los caldeos, de los babilonios, de los griegos, de los pueblos antiguos, sino que todavía hay mitologías. En este momento, por ejemplo, hay una gran mitología, la última gran mitología bien creada, bien establecida, que se llama El Señor de los Anillos. Y si bien es cierto que nosotros consideramos eso un libro de literatura, eso es un libro de ficción, se van creando un montón de clubes alrededor de eso y finalmente ese club comienza a dar por cierto lo que dice El Señor de los Anillos. Y van a decir que Tolkien en un momento dado lo único que hizo fue servir de profeta a esa mitología que él plantea. Nosotros, por ejemplo, en la época moderna tenemos 5 mitologías muy poderosas. La primera es la mitología que le hemos aplicado a la máquina, a la tecnología, creer que la máquina puede ser superior al hombre y dotar a esa máquina de condiciones humanas objetivas y tratar de que los demás entiendan que esas condiciones son subjetivas, o sea, de que las máquinas piensan, las máquinas sienten, las máquinas pueden tener actitudes éticas, morales, lo que no es cierto, pero la mayoría le están explicando eso. Me acuerdo cuando yo estaba chiquito que hablaban de los cerebros electrónicos, un cerebro electrónico, pues un cerebro electrónico no es más que una máquina que no es capaz de tomar una decisión por sí misma. Si esa máquina toma la decisión por sí misma, hay que llamar al técnico para que la arregle. Y la vuelven y la encausan por la línea que lleva, ¿cierto? Viene una segunda gran mitología y es la inmortalidad. Nosotros en la época moderna, los que se mueren son los demás. La gente no está asistiendo a la muerte, asiste o incluso paga para no asistir a eso. Y a partir de ahí consideramos de que la vida puede ser eterna, que yo puedo sobrevivir, de que existe la criogenia, que a un cadáver o un cuerpo lo pueden mantener congelado y despertarlo dentro de 200 años. Eso es pura mitología. Pero se da por hecho, ¿no? El tal millonario va a ser se va a hacer congelar, de esa manera lo despiertan dentro de 200 años y ya. Y creemos eso a fe ciega. Ahí lo interesante de eso es que el que crea el mito no lo van a ver dentro de 200 años, entonces no hay a quien hacerle el reclamo, ¿cierto? Por ejemplo, esa es la mitología sobre la salud, que es tremenda, hay que vivir más, hay que estar más tiempo presente en el mundo, y lo que uno se encuentra es un montón de gente que se niega a morir en el momento en que le es necesario dar ese paso, porque es que de todas maneras nosotros somos vida finita, estamos limitados, etc. Hay un tercer mito tremendo,
por el que se mata la humanidad en este momento, que es el dinero. Y todo el mundo lucha por dinero, por tener dinero, dotando el dinero de condiciones de tranquilidad. Como si el dinero me pudiera aconsejar o el dinero me pudiera quitar lo que yo he hecho para conseguir ese dinero, etcétera, etcétera. Mire que todo el mundo se mata por dinero, lo que usted quiera por plata. Y en un momento determinado aparece pues un montón de gente que, si bien es cierto que consiguió mucha plata, nunca logró ser feliz, y lo que es peor, está aterrorizado porque se va a morir y aunque tenga plata no puede comprar esa inmortalidad. Pero es el Dios dinero, eso es lo que se funciona ahora de manera loca, completamente loca. Hay un documental de Michael Moore que se llama Capitalismo, una historia de amor. O sea, cómo por dinero destruimos la sociedad que sea, acabamos con la clase media, hacemos lo que sea. Lo importante es acumular dinero y acumularlo de una manera tan brutal que hay gente que tiene tanto dinero que no tendría vida para gastárselo. Por simplemente el mito. Creer que eso da algo. Da posibilidad de comprar, sí, claro, es indiscutible y no se puede vivir sin dinero, es indiscutible. Pero si a mí me dicen, si acaba de ganar 10.000 millones de dólares, hasta ahí llegué yo. No tengo cómo gastarme eso, a menos de que sean tonterías, a menos de que sean cosas que no necesito. Pero le estamos dando al dinero un carácter de deidad. Es el dios Mamón de la mitología. Mire que todo eso se preveía, incluso me acuerdo en este momento del rey Midas, que pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro, y obviamente se murió de hambre, porque si cogía un pan se volvía oro, si cogía una cebolla se volvía oro, si cogía agua se volvía oro, y a partir de ahí el pobre hombre lleno de oro murió de hambre, por ejemplo. Comiendo pastelitos de oro. Claro. Otro mito muy, muy, muy grande es el mito del poder. Creer que a través del poder yo puedo obligar a que toda una inmensa mayoría piense igual que yo. Y eso es lo que han intentado los totalitarismos. Eso es lo que han intentado las dictaduras. Buscar que todos piensen igual. Y obviamente a la dictadura le mienten, claro, para que él crea que el dictador o el señor totalitario crea que está cumpliendo con su cometido y le dé todo un valor inmenso al poder, ¿no? Y la gente que se aferra al poder y después cuando pierde el poder es como si quedaran desnudos en plena calle, completamente desprotegidos. Es uno de los grandes mitos y es uno de los mitos modernos más interesantes, es que los demás van a pensar como yo y no tienen en cuenta que el ser humano es autónomo y en el pensamiento piensa lo que quiera, y un pensamiento nunca se ve, nunca se sabe dónde está, ni se puede entrar a determinar claramente el otro que piensa. Es el caso de la gente que sobrevivió en los campos de concentración, engañó al poder y por eso sobrevivieron ahí. O sea, el ser humano engaña lo que sea, pero sigue el mito, el gran mito. Y finalmente está el mito, el más interesante de todos, y es que nosotros los seres humanos somos muy importantes. Eso pues es charrísimo. Conversando aquí en la cafetería de pronto con un profesor, nos reíamos mucho, porque es que no hay nadie más humilde. La persona más humilde es un astrónomo, porque el astrónomo se da cuenta dónde estamos. Después de la Tierra hay un vacío infinito, un silencio absoluto. No hay nadie que nos mire ni que nos quiera, pero nosotros nos metimos en la cabeza que sí, que nosotros somos muy importantes. Cuando el sol explote, porque el sol tiene que explotar, porque es una estrella y las estrellas cuando llegan a sus últimos momentos explotan, la explosión del sol nos va a barrer
Y adiós Tierra, adiós Marte, adiós Júpiter, adiós todo eso. Y como decía Carl Sagan, nadie nos llorará, nadie preguntará qué pasó con nosotros. Lo único que habrá es un silencio absoluto. Entonces, mire que en este momento es uno de los mitos más poderosos del mundo. Creer que incluso eso ha generado la historia de los extraterrestres, que es un mito también maravilloso, es completamente maravilloso. Nos van a invadir los extraterrestres, van a venir aquí, se les mandan mensajes. El 20 de julio de 1969, cuando se lanza la cápsula Apolo que va a llevar a los astronautas a la Luna, entre las cosas que llevan los astronautas llevan mensajes para los extraterrestres. Pues esto es muy cómico, porque los extraterrestres jamás se podrán comunicar con nosotros, así aparezca. ¿Por qué? Por tres cosas fundamentales, porque hay tres invenciones humanas para poder entrar a determinar el mundo. La primera invención humana es el lenguaje. Un extraterrestre no sabe dónde queda arriba, dónde queda abajo, no sabe que eso se llama montaña, no sabe que ese color es verde, no sabe que esto es agua, no sabe que eso es líquido, no sabe que esto es un lapicero, nada. Eso son cuestiones de creación del lenguaje. Ahí se cumple lo que dice Ludwig Wittgenstein: el mundo es un compuesto del lenguaje, nuestro, que llegamos a uniformar a través de las traducciones. Que mire, por ejemplo, entre los seres humanos tenemos que traducir lo que más se parece a mi palabra, pero muchas veces se traduce la palabra verde dicho en suajili, por ejemplo. Si será ese verde o no, es lo más parecido al verde de nosotros, y él dice que sí, más o menos, ¿cierto? Entonces viene ese problema. Segundo, las matemáticas son una creación humana, completamente humana. Esas medidas que nosotros hacemos del espacio, los conceptos de física que tenemos, los conceptos de química, son conceptos creados por el hombre en la Tierra. Eso no lo va a entender un extraterrestre, para nada. Ni va a pensar como nosotros, que es una cosa muy interesante. Porque nosotros lo que hemos hecho es resolver nuestro planeta, darle orden a nuestro planeta. Para eso fue el lenguaje y después para eso fueron las matemáticas, porque la Tierra es un desorden impresionante. Si uno lo mira, son vientos que corren en distintas direcciones, el agua se mete en la Tierra, hay unas partes más altas, otras más bajitas, y nosotros nos dimos a la tarea con el lenguaje de que eso se llame río, de que eso se llame mar, de que eso se llame océano, de que eso se llame isla, de que eso se llame continente, etc. Y ordenamos la Tierra. A partir de esa ordenación de la Tierra, nosotros estaríamos buscando ordenar lo demás con parecidos a la Tierra. El problema, por ejemplo, de encontrar una zona en la Luna que no tiene muchos golpes de aerolito, entonces llamemos eso el mar de la tranquilidad. Las montañas en Marte, los cauces por donde supuestamente corría el agua, etcétera, etcétera. Y esos conceptos nuestros, si hubiera un marciano, no los entiende, porque él tuvo que hacer una ordenación de ese planeta distinto. Pero es un mito que se le da toda la validez. La NASA trabaja en eso, el proyecto UFO, que tiene que ver con los ovnis. Hay de todo. Y está ese problema. Y hay un tercer elemento muy, muy grande con los extraterrestres, y es que nuestra forma de vida es muy distinta a la que ellos pueden tener. La vida de nosotros depende del agua, nosotros somos orgánicos, ellos pueden ser eléctricos, pueden ser de otra manera. Yo a veces cuando veo un auditorio vacío, a lo mejor está lleno de extraterrestres, pero como el extraterrestre tiene que tener ojos, tiene que tener nuca, tiene que tener manos, además lo creamos de esa manera, claro, para poderlo agarrar y
que sean bien ojones para chuzarle el ojo en caso de que me ataque. O sea, un extraterrestre puede tener forma de lapicero y verlo ahí durmiendo en todas las vitrinas de las papelerías, ahí duermen los extraterrestres, pero como no está dentro de las formas de vida que nosotros hemos concebido, no lograríamos entenderlo. Claro. Alguien decía una cosa que es muy interesante, alguien no, Voltaire, que es el primero que escribe un texto de ciencia ficción que se llama Micromegas, decía, a lo mejor estamos llenos de otros seres, pero como no tenemos palabras para nombrarlos, no los vemos. No los vemos. Entonces los extraterrestres entre nosotros, a lo mejor, puede estar lleno de cualquier cosa. Entonces todo eso es, ¿qué es el mito entonces? El mito es darle un poder exagerado a algo para después poderlo entender. Nosotros estamos, ahora comienza el Mundial de Fútbol. Ahí van a salir un montón de mitos. ¿Cierto? Van a salir un montón de mitos. Se va a recurrir a, por ejemplo, Maradona, que quiere ser mito a como de lugar y como él cada rato se vuelve mito y se cae. Que es el mito que más pies de barro ha tenido. No es un Pelé, pues que no, que subió y no se cayó. Ajá. Dice que si gana Argentina sale desnudo por todas las calles de Sudáfrica para demostrar su alegría. O sea, entonces a partir de ahí empieza la cuestión mitológica, o sea, dotar de poderes a alguien superiores a alguien que no los tiene. Es el caso de nosotros de, mitos como Gardel. Gardel es un mito. Entonces usted le pregunta a un buen gardeliano qué opina de Gardel, y dice, Gardel todos los días canta mejor, ¿cierto? Le dicen el Carlitos, porque no se le puede decir Carlos Gardino Carlitos, el Troesma, ¿cierto? Y van quedando en calidad de mitos. ¿Qué garantía tiene para ser mito? Los mitos se caracterizan, y ese yo creo que es uno de los problemas de Maradona, en que se mueren jóvenes, por lo tanto, se los recuerda en su mejor momento. Entonces, Carlos Gardel lo recuerdan a los 45 años, creo, en su mejor momento. Todavía era atractivo, no le habían caído los dientes, se podía peinar y no se le caía el pelo, etcétera, etcétera. Y Carlitos queda con su sombrero de ala ancha sobre el ojo, dentro de la imaginación popular en carácter mitológico. Si Carlos Gardel hubiera llegado a los 90 años, ya lo hubiéramos visto decrépito, desdentado, con un bastón, y tal vez nadie se acordaría de Carlos Gardel. Eso lo explica muy bien Sabater cuando dice cuál es el secreto de Ulises, pues que se murió sin que lo vieran envejecer. Donde Ulises se hubiera envejecido, en todos los bares de Grecia se le esconderían cuando lo vieran llegar. Uy, ahí viene Ulises y nos va a contar otra vez la misma odisea, ¿cierto? Otra vez lo mismo, y eso va a ser terrible. Entonces el mito que nosotros creamos consiste en no dejarlo envejecer. ¿Por qué John Lennon se vuelve un mito y los demás de los Beatles no? Porque lo mataron joven. Y a partir de ahí queda en carácter de mito. Entonces hay adoradores de John Lennon, Yoko Ono es como la gran sacerdotisa de esto, y se vuelve un personaje que sirve para partir épocas, antes de John Lennon y después de John Lennon. Es el caso de Elvis Presley. ¿Cierto? Que sí, llegó a un punto tal que después él se vuelve gordo debido a las pastillas que tomaba, se vuelve casi deforme, pero siempre lo están viendo bien. Siempre lo están viendo bien, porque no lo vieron envejecer. Claro. Que esa es una de las cosas más interesantes. Ahora, ¿qué sirve para crear el mito? El mito, primero que todo, tiene que tener una gran difusión, un elemento difusor que permita que ese mito se pueda manifestar permanentemente y que sobre él se pueda escribir, se pueda cantar, se pueda poetizar, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera sido los mitos griegos, por ejemplo, sin Homero? Uno se pregunta hasta dónde hubieran resistido, pero cuando Homero, o los Homeros, porque no se sabe si era un Homero o varios Homeros,
escriben, atrapan con la escritura la memoria del mito, estamos completamente enterados de la mitología griega. Que ese va a ser el gran trabajo de Homero y el gran trabajo de Hesíodo, por ejemplo. ¿Cierto? Capturar lo que la gente decía y se queda en calidad de mito. Es lo que hacen los hermanos Grimm en Alemania cuando toman todas esas historias populares y de ahí no solamente descubren los cuentos para niños que tanto han llegado hasta nosotros, sino que ahí vuelven y recuperan mitos antiguos que después le van a servir a los nazis, por ejemplo, para tratar de crear un Reich de los 1000 años, ¿cierto? Se da eso. Entonces, una enorme difusión, que hoy es el caso, por ejemplo, de Hitler. Mucha gente dijo, nunca lo mataron. Hitler no lo mataron, se escapó. Nadie admitió que se suicidó, que además ya estaba medio loco. Pero como no lo vieron morir, ni lo vieron envejecer, ese mito sigue vivo. No salió al mercado. Yo conocí a Hitler en Argentina, él se escondió en la Patagonia, pues cualquier cantidad de cosas. Se va a dar, entonces el mito va a tener difusores como la escritura, alguien que atrape el mito y lo mantenga vigente a través de libros, discusiones, etc. En la época moderna el marketing, mito completo, lo peor que le puede pasar a un cantante que haya tenido buen marketing es envejecer. ¿Cierto? Yo por ahí veo conciertos donde digo, bueno, pues esta gente la trajeron ya para enterrarla, ¿cierto? Detrás de ellos no hay unos luminotécnicos, sino un montón de gente con oxígeno, con inyecciones de alguna cosa para pararlos en caso de que mueran, o cosa por el estilo, ¿cierto? Pero siguen apareciendo. A ver, el mito me recuerda algo que me haya respondido una pregunta. Por eso los cantantes se vuelven mitos tan fácil, en un momento dado cierto tipo de escritores, entre nosotros tenemos casi que un mito en García Márquez. Y entonces García Márquez está por encima de los demás escritores, a pesar de que García Márquez no sea capaz de escribir una novela sobre Medellín, sino novelas de la costa, pero lo consideramos superior a todo el mundo. Se le da ese carácter mítico. Ahora, el muy inteligente no se muestra ya viejo para que no estés desilvanando por ahí. ¿Cierto? ¿Son importantes los mitos para la estabilidad de la cultura? Es que la cultura los crea cuando no hay otra forma de responder, ¿cierto? No hay otra forma de responder. O sea, el rock and roll comienza con Elvis Presley, llega a su máximo punto en un hombre que bailaba y cantaba como si fuera negro, pero que era blanco como cualquier anglosajón protestante, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de que él crea el rock. No, él no creó el rock and roll en ningún momento. Todo eso viene desde el ragtime, viene de formas de jazz, formas de blues. O sea, todo eso lo había hecho una serie de comunidades, pero para darle respuesta a una música, por ejemplo, hablando en plata blanca, para darle respuesta a una música negra que se apodera de comunidades blancas, de muchachos blancos, crean el mito en Elvis Presley. De esa manera anula lo anterior. Más o menos lo que sucedía en Alemania con la música prohibida, donde se prohibía todo aquello que pudiera haber sido producido por un judío, que hubiera producido por un gitano o que hubiera sido producido por un negro, ¿no? Entonces con Elvis Presley se admite la música negra dentro de las comunidades blancas siempre y cuando venga del mito, claro, de ese profeta primero que fue Elvis Presley, claro, que es muy interesante. Es lo que va a suceder después con el rock en español, que se convierte en una copia de esos rocks que se dan en Europa y en los Estados Unidos. El mito va a estar presente en varias cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos todavía mitos que tienen que ver con el sol. El sol siempre, o
sea, el sol lo vemos aparecer por el oriente, claro que el sol no aparece, es la Tierra la que se mueve, el sol está quieto ahí, ¿cierto? Pero decimos que el sol se desplaza, etcétera, aparece por el oriente. Al aparecer por el oriente, recurrimos a ese mito del sol cuando yo le digo, usted está desorientado, oriéntese, mire al sol, reciba la energía benefactora y a partir de ahí ande en buenos pastos. Creemos que una persona rubia es más bonita que una de pelo negro. Le damos todo el valor a lo rubio. ¿Por qué? Porque los hijos del sol eran rubios. Consideramos que una persona de ojos azules es más bella que uno que tenga unos ojos oscuros, o miel, o café, o lo que sea. Porque bien tiene el color del cielo. Claro, es que me acuerdo una vez leyendo un texto sobre Julio César, cuando Julio César corteja a Cleopatra. Cleopatra es una mujer egipcia, es una mujer negra que se ha cortado la nariz para ponerse una nariz de oro. Y de esa manera, cuando ella sale al sol, la nariz le brilla y la gente dice, viene de la familia de los Ptolomeos que descienden del sol, descienden de Ra y de Amón, ¿cierto? Ella es hija del sol. Esto lo tenía que resolver Julio César. A Julio César le interesaba enamorar a Cleopatra, no porque Cleopatra fuera muy bonita, y no por lo que representaba Egipto para los romanos. Y él sabía, si enamoro a esta señora, nos apoderamos del gobierno de Egipto y ya esto va a ser otra cosa. Esto que le voy a contar lo dice Emil Lubitsch en la biografía de Cleopatra. Julio César se hace acompañar para ir donde Cleopatra de 16 guerreros germanos. Cleopatra nunca había visto gente grande, rubia, de barbas rubias y ojos azules. Y de esa manera ella descubre que Julio César es realmente el enviado del sol. Eso lo seguimos manejando hasta ahora. Por ejemplo, nosotros tomamos cerveza, que es una bebida egipcia con el color del sol. Es una bebida amarga, o sea, es preferible tomar cualquier otra cosa. Claro. Pero se le da un peso a la cerveza porque contiene dentro de sí el mito. Tenemos el mito del whisky. ¿Por qué el whisky es importante? Porque su color se parece al sol. Hay las ginebras son mejores que el whisky, por ejemplo. Hay vodkas, hay un montón de licores, pero ninguno se parece al sol. Al pan le damos todo el valor porque el pan es dorado, como el sol. Memo ha hecho varias veces referencia entre profeta y mitología. La mitología tiene sus propios profetas. Sí, claro, el que demuestra que esa mitología es cierta, o al menos que es verosímil. Por eso, por ejemplo, ¿por qué matan a Sócrates, lo condenan a vivir la cicuta? ¿Por qué niega la mitología? Cuando él niega la mitología griega, cuando niega los dioses griegos, lo obligan a tomar la cicuta porque se ha ido contra los principios de la ciudad. Y al irse contra los principios de la ciudad, se está yendo contra la mitología. Es que sobre ese mito se crean morales, se crean formas de comportamiento. Por ejemplo, si yo me encuentro un gardeliano a todo dar, un hombre que crea en el mito de Gardel, primero es muy elegante, trata de mantenerse bien, se cuida los dientes y oye tanto tango de Gardel que termina teniendo un repertorio moral para juzgar lo que pasa. Y lo que decía Carlitos, lo que cantaba Carlitos, tal cosa, claro, se vuelven referentes morales. Es que de pronto esa va a ser la importancia. Miren, nosotros manejamos en este momento ¿cuántos mitos? 4 mitos básicos. El mito del sol, donde la belleza es rubia. La belleza es de ojos claros. Y lo que más vale es dorado. El oro, por ejemplo, se le da ese carácter a la producción
el fuego, todo lo que fue adorar el fuego, todo eso que sigue vivo. El mito del triunfador, aquella persona que a muy poca edad logra obtener lo que otro hombre obtendría al término de su vida. Por eso es tan importante un buen futbolista, porque a los 25 años millonarios, claro. ¿Cierto? Por eso es tan importante Bill Gates, porque siendo muy joven se volvió un millonario, es el mito del triunfador. El problema de Bill Gates es que ya les está viendo viejito, ahí hasta que eso se desmorona. Está el mito del guerrero, aquel que todo lo soluciona a través de la fuerza. Que eso, por ejemplo, hoy se ve mucho. Los cinturones son más anchos, los zapatos tienen suelas más gruesas, todo. Pues, ¿qué nos hace respetar a los grandes países, las fuerzas armadas que tienen? Claro. O sea, nadie respetaría a los Estados Unidos si se vinieran solo a aconsejarnos. No es que detrás de los consejos tienen una flota naval impresionante, una flota aérea impresionante, ¿cierto? Entonces aparece el mito del guerrero como ese que no envejece, ese que será admitido por las mujeres más bellas, que además es un mito que viene todo proveniente de los mitos germanos. Cuando un guerrero germano o alemán moría, lo recogía una mujer muy bella que se llama una valquiria, y esa valquiria lo llevaba hasta el Valhalla, y en el Valhalla se le rendían honores con un gran banquete a ese guerrero. Obviamente la valquiria es rubia, de ojos claros, es fuerte, robusta, es una mujer que nunca envejece, etcétera, etcétera. Eso se mantiene vigente en el guerrero. Por eso no es de extrañar de que los más guerreros tengan las mujeres más jóvenes a su lado, las mujeres con más, digamos, con una figura más de acorde al concepto de belleza de la época, etcétera, etcétera. Y se va a dar el mito del sexo. Es una cosa tremenda además, porque la reproducción, alguien será fuerte, tendrá mucho poder si sexualmente es muy activo. Por eso venden tantas cosas y por eso se hacen tantas cosas. O sea, son 4 mitos que siguen entre nosotros, funcionando, cuando ninguno resuelve nada realmente. O sea, ser un hijo del sol es cualquiera que puede tener los problemas que usted quiere. Uh-huh. O sea, eso, pero le damos esa validez. Uh-huh. De hecho, ¿por qué respetamos tanto al europeo? Porque se parece a los hijos del sol. Si el europeo fuera bajito, como un egipcio, moreno, de grandes ojeras, a lo mejor no nos inclinaríamos por él. Alguien se ha preguntado cómo el 14% de la humanidad ha sido capaz de dominar al resto de la humanidad por un mito. Ajá. El mito del guerrero, donde yo me muestro más poderoso de lo que soy, pero detrás de ese guerrero hay alguien con miedo, hay alguien que se desmorona fácilmente. Ajá. Por eso en este momento no muestran hombres, sino máquinas. Como la máquina no sufre, ni grita llamando a la mamá, ni nada, pues, ¿cierto? Lo mismo el del triunfador, eso es seguido, la publicidad no maneja sino triunfadores. Claro. Acabo de comprar este computador y soy feliz. Pues, ¿cierto? Y nos están vendiendo la felicidad dosificada porque compré un celular o porque tengo una memoria de 8 gigas y no necesito sino una de 128 KB, pero de todas maneras, ¿cierto? Tengo poder. Y el mito de ser superior como ser humano, que es un mito total. Un ser humano no es superior, nosotros somos formas de vida que nos damos en distintos colores, en distintos tamaños y con facciones diferentes, pero somos formas de vida y que al ser formas de vida todos tenemos el mismo fin. Sin embargo, se considera que un francés es más inteligente que yo, o que un alemán es más inteligente, como si yo
no pudiera pensar, no pudiera desarrollar nada, no lo pudiera cuestionar. Entonces, todos esos mitos siguen vigentes. ¿Por qué siguen vigentes? Porque dieron respuesta a algo que la razón no había dado. Cuando la razón ya trata de darle respuesta al mito, inmediatamente consideran a ese que quiere darle una respuesta racional hereje. Y eso pasa en el mundo de la ciencia, hay un montón de herejes, y en el mundo de la economía, y en el mundo de la historia y la literatura. Son herejes, porque todo tiende a volverse mítico, debido a que la razón no es capaz de abarcar en la totalidad del mundo. Lo que está por fuera de la razón se vuelve prácticamente un mito. Este ha sido el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la mitología moderna.